Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de lunes 20 de noviembre del año 2023. Muy bien, me da mucho gusto que estén conectándose conmigo el día de hoy. Y pues hoy vamos a tener una enseñanza muy solicitada. Una enseñanza que parece que no ha quedado pues bien claro a algunos hermanos. Y pues vamos a ver cuál es el tema de esta enseñanza. Bien, el tema del día de hoy es la Iglesia de Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos, pues antes que nada vamos a hacer nuestra oración, que pues en cada clase, en cada enseñanza le hacemos al Espíritu Santo, pues para que nos guíe, nos vaya abriendo el corazón y vayamos aceptando lo que Él nos va dictando. Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y allá en casita todos vamos a decir amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ya vimos cuál es el tema de la enseñanza del día de hoy. Es la Iglesia de Jesucristo. Y pues bien, mis queridos hermanos, hay muchas interrogantes de algunas otras congregaciones que ellos dicen que pues sí, Jesús dejó una iglesia, pero que es espiritual. Otros dicen que no dejó una iglesia. Otros dicen que pues la iglesia es los que creen en Jesús. Tú puedes estar en Testigos de Jehová, en mormones, adventistas, metodistas, en la iglesia católica, pero si crees en Jesús y lo aceptas en tu corazón, pues tú eres parte de esa iglesia. Bien, pues a través de esta enseñanza del día de hoy, pues vamos a ver que Jesucristo dejó una iglesia visible aquí en la tierra con un pastor al frente de esa iglesia, y pues lo vamos a ver como siempre a la luz de la palabra, a través de las sagradas escrituras. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de lleno. Y bien, la pregunta es, ¿Jesucristo dejó una iglesia en la tierra? Claro que sí, te lo vamos a demostrar con la Biblia. Dejó una iglesia que es el cuerpo visible de un Dios invisible. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Y dice en la 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4, dice así: pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con que Cristo, pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué, y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis bien. Vamos a ver aquí, dice el apóstol San Pablo, dice, pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también vengan otros diciéndose que son apóstoles de Jesucristo y te engañan a ti, amigo cristiano católico. Te engañan así con esa astucia como engañaron a Eva, pues así te van a engañar a ti. Dice, pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que Pablo os predicó y os proponga recibir un espíritu diferente al que recibieron y un evangelio diferente pues al que Pablo enseñó. Fíjese aquí como ya el apóstol San Pablo nos está pues previniendo. Vamos a seguir con qué se nos dice a la luz de la palabra. 2 de Corintios 11 versículo 13. Porque esos tales
O sea, esos que vienen a hablarte de un evangelio diferente y predicarte a un Jesús diferente, dice San Pablo, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea que a Pablo no le parecería extraño que viniera gente diciéndole a la gente que son apóstoles de Jesús. Dice, pues no me cae de extraño, pues así el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y disfrazado de ángel de luz, pues Satanás engaña a mucha gente haciéndole creer que es Dios o es la Virgen o es Jesús que les está hablando. Vamos a continuar con nuestra enseñanza, que se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Y ahora Gálatas 1, versículos 6 al 9. Y miren lo que dice Pablo. Me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros, fíjense lo que dice aquí el apóstol San Pablo, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que os habéis recibido, sea anatema. Así es, mis queridos hermanos, y ustedes saben qué significa anatema en la Biblia. Anatema significa maldito. Entonces dice, me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Así es, mis queridos hermanos, pues, ¿esto qué quiere decir? Que no nos dejemos engañar, no nos dejemos embaucar. Vamos a ver qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Bueno, ahora dice, ¿cuándo instituyó Jesús su iglesia? Bien, estos pasajes bíblicos son así como advertencias a todos los que estamos pues dentro de la iglesia de Jesucristo, de que van a venir otros haciéndose pasar por apóstoles de Jesús, y nos van a decir que ellos son discípulos de Jesús y que ellos sí predican del evangelio de Jesús, que ellos sí practican la doctrina de Jesús. Así es lo que nos estaba previniendo pues el apóstol Pablo en las cartas anteriores. Y dice, ¿cuándo instituyó Jesús su iglesia? ¿Cuándo instituyó Jesús su iglesia? Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Mateo 16, versículos 18 al 19. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, o sea, Pedro le está diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de el Señor, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a analizar un poquito este pasaje bíblico. Vamos a colocarnos aquí. Dice, y yo, o sea, Jesucristo le está diciendo a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú, o sea, se está dirigiendo a Simón, dice que tú eres Pedro, o sea, se llamaba Simón, y a partir de ese momento Jesús le dice, te vas a llamar Pedro. Y sobre esta piedra hay mucha gente o muchos hermanos separados, pues para no aceptar que Jesucristo dejó una iglesia en Pedro, dicen aquí, cambian aquí la sintonía, ¿no? Ellos creen que Jesús dijo, y sobre esta piedra, o sea que se señaló Jesucristo él mismo y dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Y fíjense que todavía aquí le dicen en el versículo 19, y a ti, o sea, se está refiriendo a Pedro, y a ti, Pedro,
te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí está muy claro, le está diciendo Jesucristo a Pedro que él es piedra, que a partir de ese momento deja de ser Simón y va a ser piedra. Y sobre esa piedra Jesucristo va a edificar. Ahora Jesucristo va a ser el que va a construir su iglesia, porque aquí dice, y sobre esta piedra edificaré, o sea, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Vamos a continuar adelante. ¿Qué se nos dice a la luz de la palabra? Fíjese en Juan 1:40-42, dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Juan se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús, o sea, Andrés llevó a su hermano Simón donde estaba Jesús. Y fíjese lo que dice el versículo 42. Jesús, fijando su mirada en él, o sea, en Simón, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. ¿Sí? Vamos a analizar un poquitito más a fondo. Esto dice, ¿piedra chiquita o piedra grandota? Porque es algo lo que los hermanos separados pelean mucho. Es que Jesús dijo piedra chiquita, ¿no? Y Jesús es piedra grandota. Entonces vamos a ver qué fue lo que quiso decir realmente Jesús, si Pedro era piedra chiquita o era piedra grandota. Vamos a entrar en detalle con estas palabras. Dice Mateo 16:18. Fíjense lo que dice en Mateo 16:18. Vamos a analizar, dice, de la Biblia de Jerusalén. Esa BJ es Biblia de Jerusalén. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, aquí Jesús le está diciendo a Pedro que él es la piedra donde Jesús va a edificar. Ojo, no le está diciendo que es la piedra de fundamento. Le está diciendo, tú eres una piedra y yo sobre de ti, piedra, voy a construir mi iglesia. Y miren, Mateo 16:18 de la Biblia Reina Valera. Fíjense cómo aquí le cambian los hermanos separados a su Biblia, porque dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué le pusieron roca? Porque ellos intuyen, presuponen que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea que Jesús se señaló a sí mismo diciendo, y sobre esta roca. Bueno, en esa parte del evangelio pues no dice nada de que, Jesús señalándose a él le dijo a Pedro, y sobre esta roca, no lo dice. O sea, los hermanos separados lo están inventando, lo presuponen, lo intuyen, lo infieren, porque ellos así lo creen, porque no quieren aceptar que Jesús dejó una iglesia aquí en la tierra y construyó sobre Pedro. O sea, Jesucristo construyó su iglesia sobre Pedro. Y aquí está muy claro, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. No roca, Jesús, no. Y sobre esta roca, porque Jesús estaba hablándole a los discípulos, porque en ese momento estaban todos los discípulos con él. Y le dijo Jesús a Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dirigiéndose a sus demás discípulos, le dijo, y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Vamos a ver ahora otra Biblia. Mateo 16:18, ahora la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los hermanos testigos de Jehová. Y fíjese cómo dice aquí, cómo le modificaron ellos. Dice, tú eres Pedro y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación. Sí, fíjense cómo ellos, para evitarse problemas, para decir igual, y sobre esta masa rocosa, porque Pedro es una piedra chiquita, es lo que ellos piensan. Todos los hermanos protestantes piensan que aquí cuando Jesús se dirige a Simón como Pedro, es que tú eres una piedra chiquita y yo soy la roca, yo soy una piedra grandota, yo soy una masa rocosa. Así es como lo entendieron Charles Taze Russell y el juez Rutherford. No, vamos a ponerle masa rocosa, ¿no? Para que haya esa diferencia entre
piedra chiquita y rocototota. Pero como los testigos, los protestantes, los evangélicos le ponen roca, nosotros testigos de Jehová le vamos a poner masa rocosa. Ya nuestra Biblia está bien traducida. Vamos a seguir adelante con esta enseñanza. Y fíjense, en Juan 1:42 de la Biblia de Jerusalén, le dice Jesús: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Y fíjense cómo hay concordancia entre la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén tiene concordancia y coincide mucho, porque en Mateo 16:8 tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro va a construir Jesús su iglesia. Y en Juan 1:42 dice: y tú hijo de Simón, tú Simón, hijo de Jonás, ¿sí?, te llamarás Cefas. Y la misma Biblia dice que quiere decir piedra. Y vean nada más cómo los cristianos evangélicos, cómo se contradicen entre ellos, ¿no? O sea, primero dicen: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y para que no haya esa concordancia de que, o que la gente no se confunda, ¿no?, de que Jesús estaba dirigiendo a Pedro, le dice aquí en la Biblia Reina Valera, Juan 1:42, dice: y lo trajo a Jesús. O sea, está hablando que Andrés trajo a su hermano Simón con Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro, ¿no? Pedro. Entonces ya se evitaron de problemas los cristianos evangélicos, ¿no? De que vaya a confundirse la gente, de que efectivamente Pedro sea la piedra de construcción. A ver, permítame tantito, voy aquí a prender un ventilador. Ahora sí estamos aquí de regreso, vamos a seguir explicando esto. Los hermanos separados, los evangélicos, pues para evitarse problemas, ¿no? O sea, Cefas quiere decir Pedro, o sea, Cefas no quiere decir piedra. Cuando en la Biblia católica, en la Biblia de Jerusalén, dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, y a ti te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Piedra. Entonces coincides, hay concordancia entre la Biblia católica, pero ya la de la Biblia Reina Valera, ya ellos mismos se contradicen. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego en Juan 1:42, pues para evitarse el problema, le ponen: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ahora vamos a ver qué nos dice la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de nuestros hermanos testigos de Jehová. Y fíjense, aquí también pues pusieron lo mismo que pusieron los cristianos evangélicos. Dice: Andrés lo condujo a Jesús, o sea, condujo a Simón a Jesús. Cuando Jesús lo miró, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que se traduce Pedro, ¿no? O sea, todos coinciden de que Pedro es Cefas, ¿no? Cefas es Pedro, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué significa Pedro. Cefas o Petros. Cefas o Petros. Bueno, Cefas es del arameo kefa o cefa y del griego kepas, que significa piedra o roca. Y se aplica tanto para femenino como para masculino. Así es, mi querido hermano, Cefas, así como se dirigió Jesús a Simón, significa piedra o roca. Ahí no dice piedra chiquita, piedra grandota, roca masosa o rocota. Cefas, y puedes buscarlo en el diccionario arameo, Cefas quiere decir piedra o roca, y se aplica tanto para femenino como para masculino. Petro proviene del griego Petros, porque recordemos que los evangelios fueron escritos en griego. Y Petros significa piedra o roca, y solamente es aplicable al masculino. Entonces, cuando Jesús se dirigió a Pedro, le dijo: tú eres Petro, ¿sí?, que significa piedra o roca. Da lo mismo, roca chiquita, roca grandota, piedra chiquita, roca grandota. No tiene un significado así específico la palabra Petro y Cefas, que significa lo mismo. Entonces no le dijo: tú eres piedra chiquita, yo soy roca grandota. No coincide. Y Petra
proviene del griego Petra, que también significa piedra o roca, y solamente es aplicable al femenino. O sea, a una mujer no se le podía decir Petro si le hablabas en griego, pero si le hablabas en arameo sí le podrías decir Cefas a una mujer y Cefas a un hombre, porque significa lo mismo. Y en el caso del griego, Petro es para referirse al masculino y Petra es para referirse al femenino, y significan lo mismo. Y al final dice la palabra Cefas y Petro, traducidas al español, quiere decir Pedro, y etimológicamente significan piedra o roca. Es lo mismo. Aquí está demostrado que Jesús estaba dirigiendo a Simón, que sobre él iba a edificar su iglesia. Y bien, vamos a ver ahorita, Jesús es la piedra angular. ¿Por qué? Porque muchos hermanos separados, muchos protestantes, se confunden ellos y quieren confundir al católico. Dicen, no, pero es que Jesús es la piedra angular. Pedro no es la piedra angular. Pedro no es la piedra de fundamento. No, efectivamente, en la iglesia católica no enseñamos que Pedro es la piedra angular. Efectivamente enseñamos que Jesús es la piedra de fundamento y que Jesús es la piedra angular, y vamos a verlo aquí en esta enseñanza del día de hoy. Así es que, hermano católico y hermano protestante, aquí va a salirte tu duda. Isaías 28:16, Primera de Pedro 2:7 al 8, Job 38:4 al 6 y Jeremías 51 al 26, donde se refiere a Jesús como la piedra angular. También en Hechos 4 del 10 al 12, en Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22 y en el Salmo 118, 22. Aquí todos estos salmos, y hay más salmos, hay más pasajes bíblicos donde se refiere a Jesucristo como que Él es la piedra angular. Y la Iglesia Católica es lo que he enseñado siempre. Desde el año 33 hasta el 2023, la Iglesia ha enseñado que Jesús es la piedra angular. Piedra angular. Vamos a ver este dibujito. ¿Cuál es la piedra angular, amigo y hermano? Para que no te confundas. La piedra angular es esa piedra que entra en ese angulito y es el que sostiene toda la construcción. O sea, Jesús no puede ser la piedra de cimiento y él mismo construir la iglesia o el edificio sobre él mismo, no. Él necesitaba una piedra de cimiento, que es lo que vamos a ver ahorita, para que Jesús sobre esa piedra de cimiento Él construyera, edificara su iglesia, y al final Él sería cabeza de esa construcción, lo que aquí se menciona como piedra angular. Entonces esa es la piedra angular, es la cabeza del cimiento. Y Petros es la piedra del cimiento cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Petros es la piedra de cimiento. Vamos a ver ahorita en este dibujo, en esta animación, ¿cuál es la piedra de cimiento? La piedra de cimiento es aquella base donde se va a construir pues un edificio, se va a construir algo. Entonces necesita fuerzas echar un cimiento, una piedra que esté ahí de cimiento para poder construir y no se caiga el edificio. Vamos a continuar. Aquí está, esa es la piedra angular, la piedra de cimiento. Esta es la piedra de cimiento a la que Jesucristo, cuando le dice a Pedro, es la piedra donde va a construir su iglesia el mismo Señor Jesucristo. Y aquí está en esta animación. Para construir cualquier edificio o cualquier barda o cualquier cosa, lo que quieran construir, forzosamente se necesita un cimiento. Y nuestro Señor Jesucristo pues no iba a construir pues así sobre tierra, ¿no? Porque entonces su iglesia se iba a desmoronar, su iglesia no iba a durar nada. Si se construye en arena o sin cimiento o en pasto a campo a raso, forzosamente se necesita de un cimiento. Y Pedro es la piedra de cimiento y Jesucristo es la piedra angular. Vamos a ver qué se nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo quería una iglesia? ¿Por qué Jesucristo quiso dejar una iglesia aquí en la tierra? Primera de Timoteo 3, versículos 14 al 15.
Fíjense lo que le dice a su amigo Timoteo. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. O sea, la iglesia de Jesucristo es columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la verdad? Pues la vamos a encontrar en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia aquí en la tierra. Porque ahí nosotros vamos a encontrar la verdad que tanto buscamos. ¿Dónde se nos va a hablar de Jesús? Pues en esa iglesia dejada por el mismo Jesús. Ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Ahí es donde se nos va a hablar la verdad. Vamos a continuar adelante. ¿Y para qué dejó una iglesia? ¿Para qué si solo Jesús salva, no? Dicen muchos hermanos separados, solo Jesús salva. ¿Para qué deja una iglesia a Jesucristo? Jesucristo es la verdad. Pues aquí está y vamos a encontrar esa verdad ahí en esa iglesia. No vamos a encontrar a Jesucristo en ninguna parte. Y va a ser en esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó, fundada en el apóstol Pedro y como columnas sostenidas por los demás apóstoles. Vamos a ver qué se nos dice para qué. ¿Para qué dejó Jesucristo una iglesia? Y ahora vamos a Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21. Y a aquel que es poderoso, o sea, a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, fíjense, a Dios sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, quiere decir desde el más pequeñito de los seres humanos hasta el más viejito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabras del apóstol San Pablo. Dice, a Él, o sea, a Dios, vamos a glorificarlo en esa iglesia. O sea, ¿para qué dejó Jesús una iglesia? Para que glorifiquemos a Dios a través de Cristo Jesús. ¿En dónde? Pues en su iglesia, ¿sí? ¿Quiénes van a glorificar al Señor? Pues todos los seres humanos, todas las semanas. ¿Por cuánto tiempo? Pues por todo el tiempo que dure este mundo aquí, ¿sí? Por toda la eternidad también vamos a adorar al Señor. Vimos una clase de el libro de Éxodo, que lo que quería nuestro Padre Dios es que saliera el pueblo de Israel para rendirle culto, ¿sí? Era lo que suplicaba el Señor, que dejaran salir a su pueblo para que su pueblo le rindiera culto a Dios, al único Dios verdadero. Entonces por eso Jesucristo dejó esta iglesia en la tierra. ¿Para qué? Para que ahí en esa iglesia, en esa congregación, se le dé gloria a Dios a través de su Hijo Jesucristo por toda la humanidad. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo, todo lo que dure este mundo, todo lo que dure nuestra vida. Y vamos a ver para qué más dejó Jesucristo esta iglesia. Efesios 3, 9 al 10, bueno, es la Reina Valera, que dice lo mismo, dice. Y de aclarar, no, este es otro pasaje bíblico, dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Para qué Jesús quería dejar esa iglesia? La de él, la de Jesús, no la del pastor Pepe. Para que la multiforme, o sea, las miles de formas de sabiduría que tiene Dios, sea dada a conocer. ¿Por quién? Por medio de esa iglesia, ¿sí? No por la iglesia que fundó el pastor Pepe, no por la iglesia que fundó el pastor Chon, no. O el otro pastor, el que menciona tanto el padre Luis Toro, ¿no? Es la iglesia que dejó Jesucristo aquí en la tierra para dar a conocer todas las formas de sabiduría que tiene Dios
a través de la iglesia. ¿Quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, lo dice la Reina Valera. Y vamos a ver la Biblia de Jerusalén, qué es lo que dice el mismo pasaje bíblico. Dice, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. O sea que nadie sabía, ¿sí? Toda esa sabiduría que tenía Dios estaba escondido en él. Dice, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Para eso dejó el Señor Jesús su iglesia. ¿Es necesaria la iglesia? Fíjense lo que dice Colosenses 1, 24 al 25. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión de Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra. Claro que es necesaria la iglesia, porque ahí sus ministros van a predicar la palabra de Dios, van a evangelizar a la gente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice el apóstol San Pablo a los Colosenses, porque su cuerpo es la iglesia. Dice, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Todos los que estamos dentro de esa única iglesia que Él dejó constituida aquí en la tierra y que dejó a cargo a Pedro. No hay otra iglesia. Vamos a seguir adelante. ¿Qué se nos sigue diciendo? A la luz de la palabra. La iglesia debe de ser apostólica. Nada de que me habló el Espíritu Santo en sueños y me dijo, Emilio, funda una iglesia. No, o sea, la iglesia debe de ser apostólica. O sea, Jesús dejó a Pedro como piedra de simiente, piedra de cimiento, perdón, no de simiente, de cimiento, y a los apóstoles son esas columnas para que no se caiga la iglesia, y Jesús es la piedra angular, la cabeza que sostiene toda la construcción. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. La iglesia debe de ser apostólica. Efesios capítulo 2 versículos 20 al 21. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Hasta formar un templo santo en el Señor. O sea, nosotros estamos formando ese templo santo en nuestro Señor Jesucristo, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Fíjense cómo pone primero a los apóstoles y después a los profetas. Los hermanos separados le dan más prioridad a los profetas y después a los apóstoles. Pero aquí está muy claro, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Vamos a ver qué se nos sigue diciendo. Cristo es la cabeza de la iglesia, obviamente. Eso es lo que ha predicado siempre la Iglesia Católica, que Cristo es la cabeza de nuestra Santa Iglesia. Colosenses 1, 17 al 19. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él primero en todo. Pues Dios tuvo bien hacer residir en él toda la plenitud. Pero fíjense, aquí vale subrayar, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea, nuestra Santa Iglesia Católica está guiada por Jesucristo, nuestro Señor, obviamente a través de ese pastor que Él nos dejó. Él dejó nada más un pastor,
No dejó muchos pastores, dejó uno nada más. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 28. Tú lo puedes leer en tu casita. Aquí nada más te voy a leer el 27 y el 28. Para ponerlos en contexto, aquí Pablo habla de que todos, a pesar de que somos dedo, ojo, manos, todos somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? O sea, no mi dedo está tirado allá, mi ojo está allá, y ya digo que es parte de mi cuerpo, no. Cuando algún miembro se separa del cuerpo de Cristo, deja de ser miembro de ese cuerpo y por ende deja de ser miembro de la iglesia de Cristo. Por aquí en el pasaje 27 y 28, fíjense lo que dice. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte, ¿sí? Y así los puso Dios en la iglesia. Fíjense lo que dice. Primeramente, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno. Y fíjese cómo hasta el final, diversidad de lenguas. O sea, todos tenemos un don, todos tenemos diferentes carismas, pero si estamos adheridos a la iglesia que dejó Jesucristo, entonces nos convertimos en un solo miembro para la edificación de todo el cuerpo. Pero necesitamos estar dentro de esa iglesia que dejó Jesucristo. No puede haber allá los pentecostales, los metodistas, los luteranos, los calvinistas, los menonitas, los testigos de Jehová. No, todos están dispersos. Deben de estar adheridos al cuerpo de Cristo, a la única iglesia que Él dejó aquí en la tierra. Vamos a continuar. Dice, ¿cuándo queda establecida oficialmente su iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo? O sea, ya vimos que Él dejó una iglesia. Mateo 16, 18. ¿Cuándo quedó establecida oficialmente su iglesia? Pues lo vemos en Hechos 2, versículos del 1 al 4, y estamos hablando del día del Pentecostés. Y fíjese, dice, del 1 al 4, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía manifestarse. Y entonces, si seguimos leyendo todo el capítulo 2, entonces ahí vemos que es cuando se manifiesta y queda establecida formalmente, porque toda la gente al escuchar el estruendo se acercaron al lugar. Entonces sale Pedro, da su primer sermón, su primer discurso y empieza a evangelizar. Entonces ahí queda establecida oficialmente esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué se nos sigue diciendo aquí en esta lección. Dice, el día del Pentecostés la iglesia de Jesucristo se manifestó públicamente ante la multitud. En ese momento comenzó la difusión del evangelio por la predicación y fue por fin prefigurada la unión de los pueblos en la universalidad de la fe por medio de la iglesia de la nueva alianza. Acuérdense que Jesucristo hizo una nueva alianza. Ya la vieja alianza pues ya quedó atrás, ya olvidémonos de eso. Dice que habla en todas lenguas o idiomas y comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión de Babel. Entonces dice, por fin prefigurada la unión de los pueblos en la universalidad, en la catolicidad. ¿Por qué? Porque había diversos pueblos, diversas lenguas, diversos idiomas. Por eso nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Católica. De este modo cumple su sentido de catolicidad al congregar a toda la humanidad sin distinción de nacionalidades, ni razas, ni lenguas. Por eso nuestra iglesia es cristiana católica. Y más adelante vamos a ver por qué es cristiana. Ahora vamos a ver otro tema muy importante. Ya vimos que Cristo sí dejó una iglesia, cuando esa iglesia se dio a conocer. Ahora vamos a ver la palabra iglesia, porque parece que los hermanos protestantes andan un poco confundidos. Ellos piensan que nosotros los católicos, cuando nos dicen iglesia, nos estamos refiriendo a una construcción de 4 paredes, y no es así.
nosotros tenemos muy bien definido qué significa la palabra iglesia, y hermano protestante, si tú no lo sabes, pues aquí lo vas a aprender. Nosotros sí sabemos qué significa la palabra iglesia y sabemos qué es una iglesia. Vamos a continuar. ¿Qué es iglesia? Muy bien, aquí estamos nuevamente de regreso. ¿Qué es iglesia? Iglesia está referida al conjunto o congregación de fieles, ya sea de modo total o parcial. ¿Y ahora qué es religión? Religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral o espiritual. Pues bien, vamos a ver aquí, miren, iglesia es una congregación. La palabra iglesia quiere decir congregación. Y eso es lo que siempre se ha predicado en la Iglesia Católica, que nosotros somos una congregación. ¿Dónde nos congregamos? En el templo. Porque el templo es casa de oración, no un auditorio, no un salón de bailes ahí medio acondicionado, no en la banquita del parque, no en el garage de la casa del pastor Pepe, no. Una iglesia se congrega, o la congregación se tiene que hacer en un templo. Porque así desde la época de la construcción del templo de Jerusalén, la gente se congregaba en el templo para orar, realizar el culto, que ese ya es otro tema de otra enseñanza. Pero el culto se debe que realizar en el templo. No lo digo yo, revisen el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y ahí está muy claramente especificado que el culto solamente se tiene que hacer en el templo. Y por eso nosotros los católicos nos congregamos en el templo para realizar el culto dedicado al Señor y adorar a Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. ¿En dónde? En su iglesia, en su congregación. ¿Qué es religión? Aquí también algunos hermanos protestantes se confunden. Ellos dicen, yo no tengo religión, yo tengo una relación directa con Jesús. Pues, ¿qué crees, hermano protestante? Tú estás profesando una religión. O sea, no hay relación sin religión. Como dice aquí, religión es un sistema de la actividad humana compuesta por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado. Y tú te reúnes en tu auditorio con tu pastor y estás practicando porque tienes una creencia acerca de que Jesús es Dios. Entonces tú también estás profesando una religión, así que no digas que tú tienes una relación directa con Dios, es mentira. Sin religión no hay relación, y sin relación no hay religión. Ahí apúntalo, te lo dejo en la pantalla un ratito más. Vamos a ver cuál es esa iglesia. Aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cuál es esa iglesia? Vamos a ver cuál es esa iglesia. ¿Es la que hace milagros? No. ¿Es la que echa fuera demonios? No. ¿Es la que habla en lenguas? Yo tengo el don de lenguas. Yo escuché a un pastor decir, es que en una iglesia si no hay el don de lenguas no es la iglesia de Jesucristo. Pues ¿qué creen? No. Donde se habla el don de lenguas no es la iglesia de Jesucristo. La que te pide el diezmo tampoco es la iglesia de Jesucristo. En la que predica en el nombre poderoso de Jesucristo, tampoco esa es la iglesia de Jesucristo. Es la que habla de coches, o sea, en sus predicaciones hablan de coches, casas, dinero, negocios, y que te espera una vida aquí en la tierra económicamente fuerte. No, tampoco es esa iglesia. Donde te hablen de coches, dinero, y que te vas a hacer millonario y vas a tener grandes negocios, hermano, salte de esa iglesia. No es la de Jesucristo. En donde se canta bonito, no. ¿Cuántos protestantes, cuántos pastores ya no están haciendo templos? Porque ellos no pueden realizar un culto. Ellos no saben que ellos no están autorizados a realizar un culto. Los únicos que pueden hacer un culto son los sacerdotes.
Métete al libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio y te vas a dar cuenta que la única persona que puede realizar un culto es el sacerdote. Por eso muchos pastores ya están construyendo sus auditorios, ya hasta les llaman auditorios y tienen buenos equipos de sonido, pantallas y tienen buen coro, buen grupo musical, buenas guitarras, buenas baterías, buenos amplificadores y cantan muy bonito los cantantes. ¿Esa es la iglesia de Jesucristo? No, lastimosamente no es la iglesia de Jesucristo la que canta bonito. ¿Es la que dice tener el Espíritu Santo? No, es que ustedes los católicos no han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Aquí en mi iglesia hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Lastimosamente, tampoco. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Es la que dice que con solo aceptar a Jesús en tu corazón ya eres salvo? Tampoco, y la mayoría de las iglesias protestantes es lo que te dicen: acepta al Señor como tu Salvador y tu Mesías y serás salvo. Tampoco es esa iglesia, lastimosamente. ¿O es la que nació de una inspiración divina? Así de que, en sueños a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo: Pepe, funda una iglesia. O a mí el Espíritu Santo me ungió en sueños y por eso tengo el don de la profecía. Tampoco, no es la iglesia de Jesucristo aquella que nació de una inspiración divina. Y pues todas las que yo conozco, a sus fundadores los inspiró el Espíritu Santo. Esa tampoco es la iglesia, mi querido hermano. Es en la que se autonombran pastores. Como ya me aprendí la Biblia, como yo ya sé y me iluminó el Espíritu Santo, ahora yo ya soy pastor. No, esa no es la iglesia de Jesucristo donde se autonombran pastores. Si vemos Mateo 7, versículo 15, Mateo 7, 21-23, Mateo 24, 4-5 y Mateo 24, 11 al 13, te darás cuenta que no es donde se autonombran pastores o se autonombran apóstoles de Jesucristo o donde se autonombran profetas. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia, mi querido hermano? La única que dejó Jesús en la tierra y está estipulado en Mateo 16, 18. La única que tiene las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. La única, espérenme, déjenme ver aquí pasó algo. La única que tiene a Pedro como pastor principal. Juan 21, 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Aquí está. ¿Cuál es esa iglesia? La única que tiene al apóstol Pedro como pastor principal de Cristo. O sea que Cristo lo dejó como pastor de su iglesia de Jesucristo. La única que tiene sucesión apostólica hasta nuestros días. Y podemos verificarlo en el libro de Hechos, capítulo 1, 25 al 26 y Hechos 8, 18. La única que practica la sucesión apostólica con la imposición de las manos. No es ponerle las manos en la cabecita, no. Es imponerle las manos en las manos de aquel que va a ser el nuevo enviado de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles originales. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues aquí está, miren, Hechos capítulo 6, versículo 6, Hechos 8, 17, Hechos 9, 6, Hechos 13, 2 al 3, Primera de Timoteo 4, 14, Primera de Timoteo 5, 22 y Segunda de Timoteo 1, 6. Aquí es donde se practica la imposición de manos y se está ordenando a esas personas apóstoles. Se les está autorizando a predicar el evangelio. En la iglesia católica nadie puede predicar el evangelio por su propia cuenta si no es enviado, ¿sí? La única que practican la partición del pan, ¿sí? Y aquí están todos los pasajes bíblicos, mi querido hermano, pues para que los cheques en tu casita, porque si nos ponemos a leer todo esto, bueno, este video se va a alargar a 3 horas y pues yo sé que te aburre escuchar la verdad. Mateo 26, 26, Lucas 24, 35, Hechos 2, 42, Hechos 2, 46, Hechos 27, Hechos 20, 11, Primera de Corintios 10, 16 al 17. La única iglesia que se practica el pan, que se practica la partición del pan es
Ahorita te voy a decir, se practica todos los días, no nada más el primer día de la semana, porque aquí en estos pasajes bíblicos los discípulos lo practicaban el primer día de la semana, que hoy conocemos como domingo, día del Señor, que ese es otro tema. Ya mero llegamos a esa iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Seguimos con la pregunta. Ya mostré algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver. La única que practica y obedece la doctrina de Jesucristo, que viene en Lucas 22, 19, 20, Juan 6, 54, 58, Primera de Corintios 11, 23, 27. ¿Qué es lo que obedece? Dice, la única que practica y obedece la doctrina de Jesucristo. Pues ahí están los pasajes bíblicos, mis queridos hermanos, para que compares. La única que tiene dentro de la iglesia a los apóstoles y a María, la madre de Jesús, y esa viene en el libro de Hechos 1, del 13 al 14. Ahí, pues, los hermanos protestantes pues, no tienen a la Virgen María como protectora de la iglesia. Dice, la única a la que le dejó Jesús la gran comisión de la tierra. Marcos 16, 15 al 16, les dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que os he enseñado. Muchos protestantes, muchos pastores protestantes he escuchado que ellos, como sí cumplen esta gran comisión de Jesús, pues ellos se consideran pues la iglesia de Jesucristo. Pero están mal, mis queridos hermanos. Aquí el Señor se lo está diciendo a sus discípulos, a los que Él escogió, a los que Él eligió, no los que se autoescogieron o se autoeligieron o se autonombraron apóstoles, ¿no? Entonces tú, pastor, tú, hermano protestante, pues no tienes que predicar porque no eres enviado. Nadie te envió. Y ahorita vas a ver por qué no tienes que ir a predicar el evangelio si no eres enviado de Jesucristo. No porque Jesús te haya hablado en un sueño, no porque el Espíritu Santo te haya ungido cuando estabas dormido, no. Tienes que ser enviado del Señor Jesús a través de sus discípulos. Y lo dice el libro de Hechos. Pablo no se puso a predicar por su cuenta, no. A Pablo le tuvieron que imponer las manos y lo enviaron a predicar. ¿Quién? Pedro, Santiago y Juan. Está en el libro de Hechos, que no lo vamos a ver aquí. Puedes buscarlo. La única a la que Jesús les dio el poder de perdonar los pecados, ¿sí? Que viene en Juan 20, 20 al 23. ¿Sí? Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y dice el Evangelio que Jesús sopló sobre ellos, reciban al Espíritu Santo. Y a los que les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a los que no se los perdonéis, les serán retenidos. Eso nada más se lo dijo a los discípulos, a sus apóstoles. No le dijo a todo mundo el que lo lea. ¿Sí? Por eso en la Iglesia Católica se practica esa doctrina de Jesucristo, está obedeciendo el mandato de perdonar los pecados. Y en Mateo 4 y 8, ahí también la gente se sorprende de que el hombre tiene poder de perdonar los pecados. Y ese poder le fue dado nada más a los discípulos. Vamos a ver, la única que lleva más de 2000 años. ¿Y cuál es esa iglesia que lleva más de 2000 años? Pues la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Lleva más de 2000 años y ahorita vamos a ver cuál es esa iglesia que lleva más de 2000 años aquí en la tierra. No es la que nació hace 100 años, no es la que nació hace 15 días, no es la que acaba de fundar el pastor Pepe hace 8 días, no es la que fundaron hace 500 años, no. La iglesia de Jesucristo lleva más de 2000 años. Vamos a continuar con esto. Vamos a ver, ¿qué se nos dice? La única que ha tenido pastores sustitutos desde Jesucristo a través de los siglos, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Y nosotros le llamamos Papa, que ese es otro tema, ese es otro video que hoy no vamos a tocar. ¿Por qué se le dice Papa al pastor, al único pastor que dejó Jesucristo en la tierra? Se le llama Papa. Y la Iglesia Católica solamente tiene un pastor. No como todas las iglesias de los hermanos protestantes que tienen muchos pastores, o en la iglesia de Testigos de Jehová que les llaman ancianos, ¿no? En la Biblia viene como presbíteros, la Iglesia Católica tiene presbíteros también.
Vamos a continuar adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es esa iglesia? Pues ahí viene Juan 21, del 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La única que tiene bajo su resguardo los escritos originales de los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Bueno, ya no son los originales, ¿verdad? Ya son copias de los originales, porque con el paso del tiempo, pues ya los originales, pues ya se fueron autodestruyendo, ¿no? Es un decir autodestruyendo, el tiempo se va comiendo el papel. Entonces, si el papel no es conservado, pues se va destruyendo, pero al menos la Iglesia Católica tiene copias fieles de los originales, que ninguna otra iglesia te puede presumir que los tienen. La única iglesia que se encargó de compilar y traducir la Biblia del griego al latín, y al terminarla le dijo al mundo, esta es palabra de Dios. ¿Sí? La única iglesia que ha hecho eso, híjole, pues yo creo que ya muchos protestantes se están preguntando, no, la católica no fue, como un día me dijeron, la católica no compiló. Entonces, ¿quién compiló los libros? ¿Quién se dio a la tarea de ir a seleccionar los libros o recogerlos y empezar a seleccionar los cuales eran inspirados y cuáles no? ¿Sí? La única iglesia que se encargó de compilar y traducir la Biblia del griego al latín, y al terminarla dijo al mundo, esta es palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la iglesia de Jesucristo, la que se dio a la tarea de hacer ese Biblia que ahora todo mundo tenemos. La única que es universal y cumple con el mandato de Jesucristo. Universal, ¿por qué? Porque el día del Pentecostés demostró esa universalidad, que la iglesia de Jesucristo es para todas las razas, todas las lenguas, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. La única que es universal y cumple con el mandato de Jesús, Mateo 16:18, id por todo el mundo y predicar la buena nueva, ir a todos lados, ¿sí? Y aquí están los pasajes bíblicos donde puedes leer en tu casita, porque la iglesia de Jesús es universal, ¿sí? Salmo 22:27, Salmo 67:3, Salmo 96:3, Isaías 49:6, Isaías 52:10, Hechos 1:8, Romanos 10:18, Romanos 16:26. Aquí están los versículos donde prueban que esa iglesia la dejó Jesucristo y cumple con el papel de universalidad. Aquí están los pasajes bíblicos. Colosenses 1 del 6 y 23 y Apocalipsis 14:6. Esa iglesia es, así es, mis queridos hermanos, la iglesia cristiana católica. Esa iglesia cumple todos estos requisitos que están marcados en las Sagradas Escrituras, y todo apunta a que la iglesia cristiana católica, sin temor a decirlo, es la iglesia que dejó Jesucristo en la tierra. Por eso te puse todos estos pasajes bíblicos, para que veas que las pruebas son irrefutables, y nada de que, es que están entendiendo mal. Bueno, si entendí mal, mi querido hermano, pues entonces explícame qué quiere decir todos esos pasajes bíblicos que acabo de poner, y también a la vez me vas a decir quién fundó tu iglesia. ¿Sí? Católica viene del latín catholicus, que a su vez precede del griego katholike, que significa universo, universal o única. ¿Sí? O sea, católica significa universo, universal o única. ¿Sí? Y vamos a ver por qué se nos llama iglesia cristiana católica. Pero antes vamos a ver advertencias sobre los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos pastores. Fíjense, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:21 al 23, el mismo capítulo, dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes del mal. Por eso, mi querido hermano, aguas, fíjate dónde te estás congregando, porque al final de los tiempos le va a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Porque hay muchos pastores que dicen, no, es que nosotros hacemos la voluntad del Señor, llevamos el evangelio a todos lados, hacemos milagros, curamos enfermos. Sí, pero la única diferencia es que ustedes no son enviados. Y aquí está muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? Lo dice en Juan 6, dice, la única obra que quiere Dios que hagan ustedes es que crean en el que Él ha enviado. Eso es lo único que quiere que hagamos, que Dios quiere que hagamos nosotros, que le creamos a Jesucristo. Y tú, hermano separado, pues no le crees a Jesucristo porque andas fundando tus iglesias y te andas saliendo del único cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Mateo 24, del 4 al 5 dice, Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y lo increíble es que la gente les cree. O sea, hablan tan bonito. Es la serpiente del paraíso que le habló muy bonito a Eva, la embaucó e hizo que cayera en el pecado. Pues a hoy esos falsos apóstoles, profetas y pastores hablan muy bonito, hablan bien hermoso. Y eso pues les endulza el oído a todos aquellos católicos que no han estudiado su doctrina. Entonces los arrastran, se los llevan, pero no los están llevando a la iglesia de Jesucristo. Los están llevando al pecado mortal llamado apostasía. Y fíjese, Mateo 24, del 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad en la mayoría se enfriará. Y fíjese que dice el último rengloncito, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. No dice ese será salvo, no, dice ese se salvará. O sea que si nosotros permanecemos en esta iglesia cristiana católica y no le hacemos caso a los falsos profetas, falsos pastores que vienen a jalarnos, a sacarnos de nuestra iglesia, no, aunque no hayamos estudiado la Biblia, aunque no querramos, pero si nos mantenemos dentro de nuestra iglesia, pues nos vamos a salvar. No vamos a ser salvos, nos vamos a salvar. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cristianos o católicos? Sí, es la pregunta que luego la misma gente está mal, ¿no? Es que ellos son cristianos evangélicos y nosotros somos católicos. ¿Qué somos nosotros? Los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, los que estamos dentro de la iglesia de Cristo, los que nos decimos católicos, ¿qué somos? ¿Cristianos o católicos? Fíjense, vamos a la Biblia. Dice Hechos 11:26. Y de aquí es donde se agarran muchos cristianos evangélicos para decir, nosotros somos estos, pero no tienen pruebas históricas y menos bíblicas que ellos son estos cristianos. Vamos a ver, dice. Y se congregaron allí, o sea en Antioquía, todo un año. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Si nos vamos a versículos anteriores, están hablando de Pablo y Bernabé. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, o sea, con la congregación, con la comunidad de Cristo. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? O sea, en Antioquía era donde, pues más o menos lo que es hoy el Ciudad del Vaticano, era la base de todos los apóstoles. Antioquía no era Jerusalén, como muchos protestantes creen, que la base de los primeros cristianos estaba en Jerusalén. No los querían en Jerusalén, los corrían, los expulsaban, los perseguían. Ya en esta época, pues ya Pablo había dejado de perseguirlos, pero perseguían mucho a los cristianos, entonces no podían permanecer en Jerusalén. Por eso los apóstoles, pues tomaron como base Antioquía, y dice este pasaje bíblico. Y allí en Antioquía, por primera vez les llamaron cristianos, en Antioquía. Y fíjense, y en Antioquía es donde por primera vez se llama Iglesia Cristiana Católica. ¿Sí? Pero si no viene en la Biblia, y no lo vas a encontrar en la Biblia, mi querido hermano, así como testigos de Jehová, como metodistas, como luteranos, como mormones, como testigos de Jehová, no lo vas a encontrar en la Biblia. Tampoco cristiano católico lo vas a encontrar en la Biblia. Pero ¿qué crees? Hay una referencia que está datada en el año 110 de nuestra época, donde ya se refiere a esta comunidad que se congregaba en Antioquía y todas las comunidades que dependían de los apóstoles. Fíjate cómo los cataloga San Ignacio.
¿sí? San Ignacio, obispo de Antioquía, en su carta a los esmirniotas de Esmirnia, escrita hacia el año 110 de nuestra era, no hace 500 años, no hace 50 años, en el año 110 de nuestra era, el testimonio más antiguo de este adjetivo como calificativo de la iglesia, porque es un calificativo de los cristianos de aquella época. Y fíjense, dice, está en griego, dice, no sé leer el griego, pero vamos a hacer la lucha. Opou enfanisetia, o episcopos prepei na einai, iconoitia opus acribos einai, y catholique ecclesia opou enai, o Christos Iosus. Que esto viene en su carta de San Ignacio a los esmirniotas en el numeral 8, versículo 2, y ahí están las fuentes donde tomé estos datos por si quieres verificarlos, pero vamos a ver qué quiere decir en español, ¿sí? Cristianos o católicos. Y otra vez, y en Antioquía es donde por vez se le llama cristianos, se le llama Iglesia Cristiana Católica, y aquí está traducida al español, ¿sí? Que dice así: allí donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús está la comunidad universal. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos llamamos cristianos católicos, ¿sí? O sea, cristianos universales o cristianos únicos. ¿Y por qué cristianos únicos o únicos cristianos? ¿Sí? Porque creen, mis hermanos, que así como en esta época, en aquella época también ya había sectas, ¿sí? Ok, dice, no te confundas, y que no te confundan hermano católico y no católico. La Iglesia Cristiana Católica no la fundó Constantino, que es un viejo cuento que le han metido aquí en su cabecita a todos los protestantes. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino y nunca presentan pruebas. Nada más dicen, es que son idólatras y por eso. No, hay documentos históricos donde prueban que Constantino no fundó la Iglesia Católica. Ya probamos que fue Jesucristo a través de la Biblia y a través de la historia. Y ahora fíjense, este documento lo pueden encontrar en Wikipedia. Dicen, Cayo Flavio Valerio, Aurelio Constantino y Luchino, su cuñado, promulgaron conjuntamente en el año 313 de nuestra era el Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el Imperio Romano. Se reconoció a los cristianos el derecho de celebrar sus cultos. Y ya para el año 313 ya nos llamábamos católicos, cristianos católicos. Ahí está la historia, mi querido hermano protestante. Si no lo crees, hermano católico, porque yo también he escuchado a católicos que dicen, es que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Aquí hay pruebas históricas de que Constantino no fundó la Iglesia Católica y lo puedes corroborar. Métete a Wikipedia, pon Constantino fundador de la Iglesia Católica y vas a ver que ahí va a decir que no, e inclusive te va a mostrar el documento. En la época de los apóstoles ya habían sectas que se decían cristianas. Por eso en el año 110, San Ignacio de Antioquía le envía esa carta a los de Esmirnia, previniéndoles de que es que no todos son cristianos. Chequen cuáles son las claves para que sepan ustedes que somos la iglesia de Jesucristo, donde haya obispos. Porque donde está un obispo, ahí está la comunidad de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ahí donde está el obispo está Cristo, y donde está Cristo está la comunidad universal. En aquel tiempo, por ejemplo, pues ya existían los gnósticos. Ya en el año 110 había sectas que se autonombraban cristianas. Unos de ellos son los gnósticos, otros eran los llamados docetas, otros eran los nicolaitas, otros eran los ebionitas, y otros eran los valentinos. Eran entre los más famositos de aquellas épocas, donde se decían que ellos tenían la sana doctrina, donde ellos decían que pues era la iglesia que dejó Jesucristo. Ellos decían que eran los únicos que seguían las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles, como sucede hoy en día. Hay muchas sectas que se dicen que son la de Cristo porque llevan a cargo la doctrina de Jesucristo. Pues no, hermanos, no se dejen engañar. Son sectas como en aquella época se autonombraban cristianos.
y la única iglesia que dejó Jesucristo en la tierra es la cristiana católica. Dice, tras varios desencuentros y conflictos, la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana católica se separaron en el llamado Cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio de 1054. El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa Oriental gracias al prestigio del Imperio Bizantino y a la labor de numerosos grupos misioneros. Mientras tanto, la Iglesia Cristiana Católica prosiguió con la evangelización de Europa Occidental y el resto del mundo. El problema era de que los ortodoxos querían que la sede de la Iglesia de Cristo estuviera en Antioquía, en Constantinopla, ¿sí? Y los otros cristianos, los llamados católicos, querían que pues la sede estuviera en Roma, ¿no? Donde ya pues estaba proliferando. ¿Y por qué? Porque Roma era la cuna de la cultura en ese tiempo. Entonces de ahí era más fácil propagar la fe de Cristo en el 1054, ¿sí? Entonces por eso hubo esa pelea y los ortodoxos fueron y se establecieron en Constantinopla. De hecho ahí ellos tienen su sede y pues la Iglesia Cristiana Católica que se quedó en Roma, lo que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano, y pues la Iglesia se ha dado a la tarea de evangelizar a todo el mundo. No los testigos de Jehová, no los pentecostales, no los luteranos, no los bautistas, no los calvinistas, no la luz del mundo, no. Fue la Iglesia Católica que evangelizó a todo el mundo, porque ninguna de esas iglesias existía en el año 1054, ni en el año 1100, ni en el año 1500. No existían esas falsas iglesias. Dice, y así pasaron más de 1500 años hasta que con la llamada Reforma se inicia el cisma dentro de la Iglesia Cristiana Católica, porque el deseo de Martín Lutero, ahí están las fechas de cuándo vivió hasta cuándo murió, era la de reformar la Iglesia Católica. No se cumplió. Al contrario, la publicación de sus 95 tesis contra lo que a su juicio de él andaba mal en la Iglesia Católica. El 31 de octubre de 1517 es considerada la piedra angular de la Iglesia Evangélica en Alemania y el surgimiento del protestantismo en el mundo. Fíjense, durante 1517 años la Iglesia estuvo trabajando muy bien hasta que este señor llamado Martín Lutero pues quiso reformar la Iglesia, porque le habló Dios y le dijo: Martín, tienes que reformar a las cosas que andan mal dentro de la Iglesia. Por eso no hay que dejarse llevar. Fue Satanás el que le llamó. No hay que dejarse llamar ni embelecer por ese tipo de reacciones. Y así fue como nació la Iglesia Protestante, la cual tampoco ha sido exenta de cismas dentro de ella, en la cual surgen cientos de inspirados divinos, y estos han fundado miles de iglesias, sectas, células, congregaciones, movimientos, etcétera, 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 llamándose a sí mismos cristianos evangélicos, predicando falsas doctrinas, y todas predican que son la verdadera Iglesia de Jesucristo. Igual que en la época de los apóstoles, los ebionitas, los gnósticos, los nicolaitas, los valentinos, ellos decían: somos la Iglesia de Jesucristo. Hoy en día todas estas iglesias dicen que son la verdadera Iglesia de Cristo. Y como dice aquí este escrito, surgen cientos de inspirados divinos, ¿sí? Todos los que han fundado sus iglesias es porque sintieron el llamado de Jesús, o Jesús les habló a través del Espíritu Santo. Ahora Jesucristo ya sabía que esto sucedería. Jeremías 23:16, así dice Yahvé Sebaot: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, están embaucando, os cuentan sus propias fantasías, no cosa de boca de Yahvé. Fíjense, desde el profeta Jeremías ya se sabía esto. Mateo 7:5, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y fíjense bien, Mateo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos falsos cristos vemos en las redes sociales, o que están pregonando que ellos son el Cristo? Hay una mujer allá en Miami que se dice que ella es Cristo encarnado en mujer, ¿no? Por favor. Y hay gente que la sigue, es lo peor de todo, ¿no? Que sí le creen. Mateo 24:11, y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Hoy hay muchísimos, miles de falsos profetas que fundaron sus iglesias, y otros más que cada día salen y siguen fundando sus propias iglesias, no las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más triste es ver diariamente cientos de cristianos católicos pasarse esas falsas iglesias. Si supieran que al hacerlo los convierte no en cristianos evangélicos, sino en anticristos, como lo leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Vamos a ver qué se nos dice. 1 de Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ya estamos en los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El cristiano católico tiene pereza espiritual, no lee ni estudia la Biblia, porque si lo hiciese encontraría este mensaje de Pablo a los Gálatas y jamás dejaría la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a verlo a la luz de la palabra ahora en Gálatas 1, 6 al 9, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema en la Biblia quiere decir maldito. Y pues hay muchos que vienen y predican otro evangelio diferente. Hay otros hasta ya hicieron su Biblia, ¿no? Por mencionar algunos, y hay gente que les cree. Es lo más sorprendente. La gente les cree. No es la iglesia de Jesucristo. No son enviados de Jesucristo. Hacen su Biblia, hacen sus auditorios, predican el evangelio a su manera, modifican las Biblias como ellos quieren, en fin, y la gente les cree, como que el diablo actúa en ellos. Digo, la gente que se va a las otras iglesias para que estén cegados. Para ellos ya es otro tema. Así que, hermano católico, nosotros somos de religión cristiana. Después de toda la explicación que hemos dado, nosotros somos de religión cristiana y nuestra iglesia no se llama católica. Nosotros no profesamos la religión católica. Nuestra iglesia es católica, es universal. Así como nuestro Señor Jesucristo quería una iglesia en todo el mundo. Y miren, esto es un dato para que lo tengas ahí guardado. Y ve la fecha, ve el año. Dice: Flavio Lucio Dextro, mejor conocido como Paciano, obispo de Barcelona, que ahí están las fechas en que nació y murió, dejó una frase célebre allá por el año 360 y dice así: Christianus mihi nomen es, Catholicus cognomen. Que quiere decir: cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Y lo pueden buscar, ahí está la referencia en Wikipedia, y así le ponen Paciano de Barcelona y van a encontrar toda su historia de este obispo y todo lo que hizo. Por él tiene esa frase desde aquella época: cristiano es mi nombre y católico es mi apellido. Continuamos con nuestra enseñanza. Y fíjense, vamos a ver, dice: hermanos, estos son algunos de los falsos profetas de que nos previene Jesucristo en la Biblia. Vamos a abrir toda la pantalla para que lo veas más clarito. Vamos a ver, ¿sí? Si eres
luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero. ¿En dónde? En Alemania, en el año 1524. Si eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique VIII en Inglaterra en 1534. Si eres calvinista, tu iglesia la fundó John Calvino en Suiza en 1541. Si eres menonita, tu iglesia la fundó Menon Simons y la fundó en Holanda en 1543. Si eres presbiteriano, tu iglesia la fundó John Knox en Escocia en el año 1560. Si eres congregacional, tu iglesia la fundó Robert Browne en Inglaterra en 1592. Si eres de la iglesia Rosa Cruz, tu iglesia la fundó Christian Rosenkrantz en Alemania en 1604. Si eres bautista, ojo, porque aquí a América vinieron muchos bautistas. Muchos bautistas inundaron América después del descubrimiento de América. Si eres bautista, tu iglesia la fundó John Smith en Inglaterra en 1606. Si eres cuáquero, tu iglesia la fundó George Fox en Estados Unidos. Esta fue la primera iglesia protestante en los Estados Unidos y salió obviamente de la iglesia bautista, que ya habían muchos bautistas y calvinistas aquí en América para ese año. Entonces de ahí de la iglesia bautista sale la primera iglesia protestante en Estados Unidos, que es la iglesia cuáquera. ¿Sí? Seguimos adelante. Si eres de la iglesia metodista, o si eres metodista, tu iglesia la fundó J.N.C. Wesley o John Wesley en Inglaterra en 1739. Si eres discípulo de Cristo, tu iglesia la fundó Thomas Campbell en Estados Unidos en 1763. Fíjense, esta es la segunda iglesia protestante en Estados Unidos y en toda América para ese año de 1763. Ahora, si eres episcopaliano, tu iglesia la fundó Samuel Seabury y William White en Estados Unidos en 1785 y 1789. Imagínense, ya empezaron a proliferar todas esas sectas protestantes aquí en América y de Estados Unidos para Centro y Sudamérica. ¿Sí? Rápido se propagaron así como una pandemia, como un virus. Seguimos. Si eres hebreo cristiano, tu iglesia la fundó Joseph Rabinovich en Inglaterra en 1813. Si eres adventista, hay adventistas del séptimo día y adventistas nomás adventistas. ¿Sí? Si eres adventista del séptimo día, tu iglesia la fundó William Miller en Estados Unidos en 1818. Si se fijan, mis queridos hermanos, de 1524 por lo menos hasta 1606, pues todas las iglesias protestantes nacieron en Europa, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Escocia, ¿sí? Todas esas iglesias protestantes nacieron en el viejo continente porque apenas estaban colonizando América, pero nada más empezaron a venir los primeros protestantes, que fueron los bautistas, ¿sí? Junto con los anglicanos, pues de ahí comenzaron a surgir muchos inspirados que pues fundaron sus propias iglesias, que vamos a ver a continuación, porque esto no termina aquí, esto sigue. Sigue la mata dando, dicen aquí en México. Vamos a ver. Si eres mormón, fíjense, Joseph Smith en Estados Unidos en 1830. Pues era él bautista o anglicano. Y después la YMCA, que muchos creen que es un club rotario, pues no, es una secta, es una iglesia fundada por George o William. Esa se fundó en Inglaterra en 1844. Y aquí vienen los adventistas del séptimo día con James y Helen White. Bueno, Helen no se apellidaba White,
El White lo toma de su esposo James, pero Helen no se apellida White. Y esta se fundó en Estados Unidos en el año de 1863, los adventistas del séptimo día. Y fíjense cómo ya a partir de estas iglesias protestantes surgen y resurgen y vienen resurgiendo más iglesias protestantes. Ejército de Salvación, William y Catherine Booth en Inglaterra en 1865, que ya fueron de las últimas iglesias protestantes que nacieron en el viejo continente. Y aquí viene la Sociedad Teofísica de Elena Blavatsky en Estados Unidos en 1875. Ciencia Cristiana, Mary Baker de los Estados Unidos en 1879. Testigos de Jehová de Charles Taze Russell en Estados Unidos, también en el año de 1879. Charles Taze Russell era de la iglesia metodista y tuvo un sueño. El Señor le habló y le dijo: Charles, funda tu iglesia y funda primero los estudiantes de la Biblia y después Testigos de Jehová. Bueno, seguimos. Nazareno, Phineas Bresee en Estados Unidos en 1895. Y aquí vienen los Pentecostales Unitarios. Esta iglesia fue fundada en Estados Unidos en 1901 por Charles Fox Parham o Charles Fox Parham. Después viene Pentecostal Trinitario. Por lo fundó William Seymour por acá en la ciudad de Los Ángeles, y se hizo famoso por el milagro de Azusa o el avivamiento de Azusa, pero él era pentecostal unitario y se hizo pentecostal trinitario. Y su iglesia obviamente la fundó en Estados Unidos en 1906. Si se fijan, muchas iglesias ya empezaron a nacer en el continente americano, muchas iglesias protestantes. Ahí no podía faltar la luz del mundo de nuestro querido paisano Eusebio Joaquín, que fundó la Luz del Mundo en México, en Guadalajara, en 1826. Él se aprovechó de que en aquel tiempo se perseguía la iglesia cristiana católica y la gente estaba deseosa de congregarse. Entonces él aprovechó ese cierre parcial de las iglesias católicas aquí en México por la guerra cristera, que el gobierno no permitía que la iglesia cristiana católica celebrara pues misas. Entonces aquí aprovechó este señor, que no sé de qué secta venía, y funda su propia iglesia, la Luz del Mundo. Después viene la Iglesia de Unificación de Sun Myung Moon de Corea del Sur en 1954. Luego viene la Judeomesiánicos, que fue fundada por Martin Chernoff en Estados Unidos en 1960, que hoy en día está pegando en muchas partes del mundo. Aquí en México tienen una sede ahí en la ciudad de Puebla, tienen ahí su iglesia judeomesiánica, y lo curioso pues que agarraron la Biblia Reina Valera y nada más cambiaron los nombres que están en español, los pusieron en hebreo y la presentan como su Biblia, ¿no? Pero son protestantes también, no son la iglesia de Jesucristo. Ellos se autonombran el pueblo remanente de Israel y tienen aquí, pues yo conozco una base aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla de mi querido México. Y después viene el Movimiento Misionero Mundial de Luis M. Ortiz Marrero, que fue fundada en Puerto Rico, obviamente Estados Unidos, en 1963. Después viene la Iglesia de Dios de Ezequías Campos y Santiago Montiel, que la fundaron aquí en México en 1963. No es una iglesia muy grande que digamos, pero sí tiene algunas bases en el interior de la República y se autonombran también cristianos evangélicos. Hágame el favor. Vamos a seguir con nuestra enseñanza. La Alianza Cristiana y Misionera fue fundada por Albert B. Simpson en Estados Unidos en 1965. Después viene la Iglesia Niño de Dios de David Berg en Estados Unidos en 1968. Y después viene la iglesia de mi amigo Roberto Miranda con la Iglesia León de Judá. Esta iglesia la fundó allá en Chicago, allá en 1984, y su historia, pues léanla, está muy, muy interesante.
también fue otro que tuvo una visión divina, ¿no? Y se salió de la iglesia bautista reformada. Él era bautista reformado, tuvo esa visión que el Señor le habló y pues funda León de Judá. Y lean su historia, está muy chusca su historia, pero hay mucha gente que sigue León de Judá. Iglesia Universal del Reino de Dios, de nuestro querido y gran conocido Edir Macedo. Pare de sufrir, si le suena, pues él fundó esta iglesia. Primero la fundó en Brasil en 1977 y después de que tuvo pues un gran auge, tuvo un gran arrastre de gente, se fue a Estados Unidos y la funda ya en 1986 y pues en muchas partes del mundo hay este tipo de sectas, ¿no? De pare de sufrir, donde es puro sacadero de dinero. Que ese es otro tema, como digo yo. Y seguimos adelante. Castillo del Rey. Esa fue fundada aquí en México por Roger Wolcott en 1987. Es una iglesia que tampoco pues tiene mucho pegue, pero sí tiene varios sucursales, vamos a decirle, aquí en el interior de la República. Y todas estas iglesias crecen o se fundan con el fin de crecer y no tanto por llevar almas al cielo, porque ellos no pueden llevar almas al cielo, sino por la cuestión económica de que se puedan hacer, porque todas estas iglesias se vuelven negocios familiares. ¿Y por qué negocios familiares? Porque lo funda una persona y sus hijos posteriormente las administran, se vuelven pastores y pues como hay mucho recurso económico de por medio, pues los hijos heredan el pastorado y heredan por ende estas iglesias. Y viene la casa de Dios de nuestro gran conocido y gran amigo Carlos Enrique Luna, mejor conocido como Cash Luna. Este fundó su propia iglesia en Guatemala en 1994 y él lo platica que después de ser pues un chofer de un pastor, pues aprendió las tácticas y las mañas de cómo ser un buen pastor y cómo generar muchos ingresos. Tiene un gran auditorio, son para aproximadamente 10,000 personas, pues un solo domingo mete 30,000 porque dan pues tres cultos, pero ya les dije que no, ellos no pueden dar cultos porque el único que está autorizado por Dios para dar cultos, pues es el sacerdote y es dentro de un templo, no dentro de un auditorio. Entonces él no da culto, ahí da 2 horas de entretenimiento, show mágico musical, como decimos, show cómico mágico y musical. Así es como da sus shows el gran pastor Carlos Luna, mejor conocido como Cash Luna. También viene este hermano que es famoso, Guillermo Maldonado, el gran Gishe Maldonado. Su iglesia es el Rey Jesús o King Jesus, ¿no? Él también, pues, nicaragüense, el señor hondureño, no recuerdo qué nacionalidad es, se fue a Estados Unidos, hizo su iglesia de Gishe Maldonado, y pues le deja grandes entradas de dinero, por eso no sueltan el negocio. Ay, por ahí tuvo hace un par de años broncas con su esposa, se divorciaron y la esposa le pedía pues una indemnización de algo así de $200 millones. Entonces pues en esas iglesias se maneja mucho cash. Ahora su esposa pues ya fundó su iglesia y se autonombró Profeta Ana Maldonado, ¿no? Entonces, hermano católico, no te dejes engañar, no te dejes embaucar por estos falsos pastores. Y hay muchos más falsos apóstoles. Muchos más apóstoles y profetas, tales como Dante Gebel, Gary Lee, Carlos Rivas, Gustavo Laborda, Armando Alduchín, pues por mencionar algunos, y todos son de diferentes creencias. Unos son pentecostales, por ejemplo, Carlos Rivas es pentecostal, Dante Gebel es pentecostal, Gary Lee pues no dice de qué iglesia especifica, Gustavo Laborda es pentecostal trinitario, Armando Alducín es bautista reformado, en fin, y hay muchos pastores por nombrar a unos. Estos están despegando, tienen grande trayectoria dentro del protestantismo o cristianismo evangélico. Todos son cristianos evangélicos, se autonombran ellos, ¿sí? Aunque son de diferentes creencias, diferentes credos, diferentes doctrinas, todos se dicen cristianos evangélicos.
y más de 90,000 pastores evangélicos que el Espíritu Santo les habló y han fundado sus sectas o sus células o sus grupos proselitistas de estas falsas iglesias alrededor de todo el mundo. Así que es, hermano católico, antes de que pienses en cambiar a la iglesia católica y convertirte en cristiano evangélico, primero estudia la Biblia, estúdiala, ve a tu parroquia, estudia la doctrina católica, cómprate el catecismo de la iglesia católica antes de que te vayas, porque estás apostatando de la fe, no te estás yendo a la iglesia de Cristo, no te estás haciendo cristiano evangélico, te estás volviendo un apóstata y hereje. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso te invito a que leas la Biblia, que leas el catecismo de la iglesia católica y que te prepares en tu fe católica. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Mateo 7, 21 al 23. Y dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Cristo Jesús, lo dice en Juan 6. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre fundé mi iglesia, y en tu nombre hice congregaciones, y en tu nombre me congregué en una iglesia que no era de Jesús, que no era de Cristo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Muy bien, mis queridos hermanos, dice: la fe cristiana no puede aceptar revelaciones de que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones, y estoy hablando del budismo, la judía, shintoísmo, musulmana, etc., religiones no cristianas, y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Y esto lo puedes sacar del catecismo de la Iglesia Católica. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud, en el caso concreto de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Vamos a continuar. Muy bien, mis queridos hermanos, pues hemos llegado aquí al final de esta enseñanza del día de hoy, y pues vamos a hacer nuestra oración final para que nuestro Señor Jesucristo nos acuda, nos atienda, nos dé sapiencia, sabiduría. Y si tu hermano católico te quiere salir de la iglesia católica porque hay rateros, porque hay bribones, pues créeme que allá en las otras iglesias hay lo mismo y hasta peor, ¿sí? Yo te invito a que estudies la Biblia, que estudies el catecismo de la iglesia católica y te prepares y lo pienses muy bien, porque vas a dejar la verdad por irte a la mentira. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy, agradeciendo al Señor por esta hora, por este tiempo que han dedicado para esta enseñanza que estamos haciendo. Señor, mantén en mí el fuego de tu amor. Mantén viva la llama del entusiasmo y la profunda necesidad que tengo de ti. No permita, Señor, que ni Satanás, ni las preocupaciones del mundo, ni nada, ni nadie me robe el amor del principio. Que mi deseo profundo de ti permanezca no solo como el principio, sino que haya un aumento hasta gozar de tu gloria eternamente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María para finalizar nuestra enseñanza del día de hoy y se nos abra el entendimiento y nos caiga el 20. Bien, Padre Nuestro, te vamos a dar gracias con la oración que tu Hijo nos enseñó. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos induscas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues muchas gracias. Les agradezco que hayan dedicado este tiempo a esta enseñanza y comparte con otros lo que has aprendido hoy. Da testimonio de tu conversión. Lleva el Evangelio a tus hermanos. Invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Y como siempre te pido, dale like al video, compártelo. No te pido dinero, no quiero que me deposites en mi cuenta PayPal. Yo quiero que me ayudes a que mi canal crezca. ¿Cómo? Dándole like, compartiéndolo, suscribiéndote a mi canal y predicar la palabra. ¿Por qué no tengo monetizados mis videos? Porque la palabra del Señor la recibí gratis y gratis la comparto. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga y los llene de bendiciones a ustedes y a su familia. Hasta la próxima. Chao.